Yo prefiero ser el triste. De la muerte solo me separa el silencio. ¡Ay de los alegres! Para llegar a la muerte tienen que pasar por la tristeza. Bienvenido a Primero Básico, y lo que ustedes acaban de escuchar es un poema de Humberto Cabal. Fuerte, ¿verdad? Triste. Precisamente vamos a hablar de la última parte de la literatura guatemalteca. Esta es nuestra última clase y la última área o periodo reconocido a nivel de textos de lo que es la literatura guatemalteca. Hoy vamos a trabajar lo que es la literatura guatemalteca de 1980 al año 2000. Esto no quiere decir que hasta ahí llega la literatura, pero hasta ahí está el registro, porque constantemente la literatura va evolucionando. Incluso nos va a sorprender en unos años una literatura de una persona que ni imaginamos que lo iba a hacer, y es de Efraín Recinos. Probablemente ustedes tal vez no lo reconozcan, pero para los adultos que me están escuchando, como ustedes bien sabrán, fue el que construyó y planificó muchas obras, entre ellas el Teatro Nacional, y que yo lo considero un genio, don Efraín Recinos. Y les quiero contar algo, él también escribió literatura. Y cuando le entrevistaron y le dijeron, maestro, ¿qué piensa usted de lo que escribe? Él dijo, que me juzgue la historia, que me juzguen los críticos. Y ya quiero ver esa literatura que pronto saldrá, de esos cuentos, de esa novela, creo que quedó inconclusa, que él estaba escribiendo. Interesante dato, ¿verdad? Así que hoy vamos a trabajar esa área de la literatura. Pero antes, quiero que chequen estas imágenes que probablemente algunos nunca las habían visto, u otros tal vez las han visto en algunas remembranzas que hacen los noticieros, pero quiero que le pongan mucha atención a estas imágenes. Un gobierno democrático quiere decir un gobierno del pueblo, un gobierno para el pueblo y un gobierno por el pueblo. Las imágenes que ustedes acaban de ver pertenecen a lo que se le conoce como la década de 1980. Y es que esta década se le conoce como la etapa final del conflicto armado que hubo en nuestro país entre la guerrilla y el ejército. Pero también es la época más dramática, en la cúspide, ¿verdad? En donde es quemada la embajada de España, pueblos enteros son arrasados y masacrados. Uno de los más diezmados fue el pueblo de Ixila, allá en Quiché. Y bueno, tantas masacres y muchos intelectuales desaparecidos, otros asesinados. Es la época más dramática, más cruel del conflicto armado, pero la que también marca un tipo de literatura, porque al final de este conflicto lo que causó fueron sentimientos de derrotismo, frustración, tristeza, dolor. Porque si ustedes recordarán, en la primera parte que habíamos visto, que se conocía como la literatura guatemalteca de 1950 a 1980, en los 70 se había, o en los 60 mejor dicho, había empezado grupos de una literatura rebelde, de protesta, el REIN 78 por ejemplo, hasta con sentimientos de esperanza. Pero en el 80, en donde llega la cúspide, esta etapa final del conflicto, la más dura, la más trágica, muchos dejaron de escribir y sentir estos sentimientos, pero también sobre esos sentimientos se escribe. Y nacen estos representantes de la literatura guatemalteca. Como ustedes pudieron darse cuenta en las imágenes, vimos imágenes de cómo se quemó la embajada de España, varias imágenes de pueblos masacrados, pero también
vimos las imágenes que yo recuerdo que estaba en quinto primaria cuando empieza la era democrática en Guatemala, ganando las elecciones el licenciado Marco Vinicio Cerezo, allá en un lejano 1985. Pudieron ustedes observar las imágenes. Y con ello comenzaron varias reuniones que se le llamaron esquipulas, donde empezó lo que se conoce como el proceso de paz, culminando en 1996 con la firma de la paz. Al firmarse la paz y terminar el conflicto, comenzaron a venir muchos escritores que se habían exiliado. Comenzó a darse una literatura de tipo testimonial, y es como nace uno de los libros muy conocidos y tal vez muy leídos, que se conoce como Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en 1983, un testimonio narrado por la Premio Nobel Rigoberta Menchú, donde encontramos nosotros esta literatura en nuestro libro. La vamos a encontrar en nuestro libro en la página 198, 199 hasta la 201, y luego ustedes van a trabajar los ejercicios de la 202 y 203. Ahí revisen el planificador porque hay unos ejercicios que no se realizan. Bueno, ¿qué les puedo contar de la literatura guatemalteca de esta época? Bueno, les decía que los 80 se conoce como la etapa final del conflicto armado, pero también hay un tipo de literatura que empieza a generarse y se conoce como la novela testimonial o testimonios llevados a la narrativa. Uno de los libros más conocidos es Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, publicado en 1983, donde se relata todo lo que sufrió la Premio Nobel y también relata los vejámenes por los que fueron llevados los pueblos indígenas, y también se abordó el tema de los derechos humanos en Guatemala. Y parte de este testimonio y su lucha llevó a que se ganara el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, este es un tipo de literatura que se da, pero también otros autores que ustedes pueden checar en su libro en la página 198, también se encuentran Las mujeres guatemaltecas de Aurora Marina, y varios libros en donde se relatan testimonios de las personas que sufrieron estos vejámenes en los pueblos indígenas. Y este es el tipo de literatura que nace precisamente entre los 80 y antes de la firma de los acuerdos de paz. Regresan muchos escritores que se habían ido al exilio por la misma situación que les había mencionado. Se recuerdan en el aula anterior que les hablaba de esta literatura de protesta, el RIN 78, los del 60, ¿verdad? Y que muchos fueron asesinados y otros tuvieron que irse al exilio. Entre ellos tenemos al Bolo Flores, como se le conocía a este escritor. Él escribe una novela muy interesante que se llama Los compañeros, que narra las vivencias de lo que pasaban los jovencitos que vivieron entre la época de los 60 y 70 y cómo vivieron este conflicto, el inicio del conflicto. Muy linda la novela, con un lenguaje muy guatemalteco. Cuando ustedes estén más grandecitos, más adultos, se les recomiendo que la lean, puesto que el lenguaje es un poquito fuerte el que utiliza el autor, pero también él escribe los jóvenes de antes, cuando él regresa a Guatemala después del conflicto armado. Y bueno, ya no está con nosotros, pero nos deja un gran legado de narrativas, de poemas y novelas que narran precisamente esta época que vivió Guatemala. Otro de los autores que regresa en ese tiempo, también tenemos a Mario Monteforte Toledo, Mario Roberto Morales, que son escritores. Por ejemplo, don Mario Monteforte Toledo escribe una novela que a mí me gustó mucho, que se llama Donde acaban los caminos, preciosa, ¿verdad?, que narra la historia de un médico que se va a trabajar a las partes más pobres, o podemos decir más vulnerables, de Guatemala. Y bueno, hay toda una historia ahí. También a su nombre se le debe un premio que se da de la literatura, Premio Mario Monteforte Toledo. Ya ellos pues ya han muerto, ya no están con nosotros, pero han dejado un legado para la literatura guatemalteca perteneciente precisamente a este periodo que les estoy comentando. Y bien, jóvenes, los autores que se destacan en este periodo los vamos a encontrar en la página 200 y 201 de nuestro libro. Y ahí vamos a encontrar en la 200
a Mario Pallares, Raúl de la Honra, Mario Roberto Morales, Luis Eduardo Rivera y Luis de León. Y me voy a centrar en Luis de León. Él escribió una novela que se titula El tiempo comienza en Xibalbá. Docente, colega, maestro de literatura, y que lamentablemente fue asesinado durante este tiempo que les comentaba del conflicto armado. Su obra fue presentada muchos años, es hasta el 2003 que se lleva al teatro esta obra que se titula El tiempo comienza en Xibalbá, donde narra todas las vejámenes por los que pasaban los pueblos indígenas. De este grupo que les comento, pues ya no está ninguno, algunos fueron asesinados, otros han muerto por otras situaciones, ¿verdad? Pero por ejemplo en la parte histórica tenemos a Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Que su obra más conocida es La Patria del Criollo, donde muestra realmente cómo fue la época colonial en Guatemala, y la situación del indígena y del criollo. Pero también él tiene otros escritos como La interpretación de la realidad guatemalteca, entre otros. Autores que se destacaron en la época de los 90. Tenemos a Humberto Acabal, hace muy poco, hace casi 2 años que él murió, como mosteco, escribió poemas como el que yo les mencionaba al inicio, pero también novelas que han sido llevadas a los idiomas portugués, francés, italiano, otro que aporta mucho a la literatura guatemalteca. Y así en la página 201 tenemos a todos aquellos autores que aún viven, como Francisco Alejandro Méndez, Javier Pallares, Vania Vargas, entre otros. Y esto fue la literatura guatemalteca entre 1980 y el año 2000. La literatura sigue y nos vamos a encontrar que entre unos años vamos a estudiar la literatura guatemalteca entre el año 2000 y 2030, por ejemplo, y de repente alguno de ustedes puede que esté en esa literatura. Dios les bendiga.